que habla sobre la Amazonía. En la Amazonía tenemos naciones de origen arawak, creo que es, 40.000 años de evolución como naciones. No son los chunchos primitivos, los salvajes. Toda la riqueza biológica del Amazonas es culturalmente creada, no es natural. La han hecho para tener esta frondosidad de formaciones vitales. Son culturas, además, con una amplia tradición matriarcal, ¿ya? Claro que no tienen linderos, porque los linderos siempre las comunidades los han negociado, han pactado y todo. Son criterios no occidentales de cómo vivir en la naturaleza y cómo compartir. Entonces, es todo un mundo muy grande. Y por supuesto, lo que queda es no solamente recomponer, reconstituir las comunidades andinas como lo último que queda de naciones originarias que estaban compuestas de cientos de comunidades, de cientos de ayllus, sino también reconocer estas naciones riquísimas que son totalmente desconocidas y ahora están más amenazadas que nunca, lo que decía yo en la charla en el PSR la semana pasada, cuando me preguntaban qué había pasado con la colonización, con las nuevas corporaciones explorando gas, petróleo, madera, riquezas biológicas en la selva y la destrucción. Cuando yo, para hacer el tercer capítulo de mi investigación doctoral, cuando movimientos sociales andinos, cuando yo vi la cuestión de la selva me quedé espantada, porque dije, lo que se ha hecho en los últimos 50 años en la República Criollo Mestiza del Perú es una destrucción comprimida equivalente a 500 años de destrucción de los españoles en las sierras. Violenta. Entonces, lo que hay que hacer ahí es, claro, que los pueblos originarios de las naciones de la sierra, de la costa y de la selva inmediatamente recuperen su propia historia, no la historia que va a venir administrada por Lima y por las universidades de Lima y por la Biblioteca Nacional centralizada en Lima, sino con sus propios centros de aprendizaje en cada distrito, en cada circunscripción, haciendo investigación, por ejemplo, sobre lo que pasó en el caucho, lo que pasó cuando decía Ricardo, cuando he ido a Chucuito, tienen un centro de documentación colonial, porque Chucuito era cabeza de provincia que se extendía hasta la Argentina. Entonces, tienen materiales enormes y hay que trazar la historia de nuestros pueblos mirándolos por nuestros propios ojos, con nuestra propia mirada, porque no es lo mismo que un gringuito venga y tenga toda la ayuda de $50,000 para hacer la investigación ahí en Chicuito y se lleve los datos y los publique allá y nunca lleguen, que nosotros mismos hacer esa investigación. ¿Te das cuenta? Entonces, y esto creo que es muy importante en referencia a la investigación que hay sobre Tupac Amaru y Micaela Bastidas, la Gran Rebelión. Yo creo que hay por lo menos tres temas inmensos que deben ocupar a todas las universidades del Tahuantinsuyo, en realidad, ¿no? Pero de los Andes centrales del Perú especialmente. Es cátedras especiales para estudiar toda la obra de César Vallejo, cátedras especiales, una cátedra de todo un semestre, una especie de cátedra permanente para estudiar la obra de César Vallejo, la otra para la de José María Arguedas, y la otra es cátedras, sobre las historias locales indígenas. Pero, no, perdón, el asunto más temático, disculpen, tengo tantas ideas en la cabeza. No, cátedras en todas las universidades del país para estudiar la rebelión de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Esta rebelión tuvo repercusiones en los escasos 5 o 6 meses que tomó lugar,
tuvo repercusiones en todo el continente. A los 6 meses de estallar la revolución en el Cusco, estaban indios de Venezuela rebelándose, agarrando el nombre del Inca Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Igual en Tucumán, igual en Chile. Entonces, pero lo que es más pertinente a nuestro trabajo no es todo esto que se nos ha perdido por toda la represión, el ocultamiento de la importancia de esta investigación, sino que se tiene que reconstruir la historia de las comunidades con mirada nuestra, ¿ya? Entonces, yo al estudiar la rebelión de Túpac Amaru para hacer el análisis de género, por ejemplo, me encontré con varias olas de investigadores sobre la rebelión. Habían los cusqueños, que eran maravillosos, de los años 30, después a los años 40, el argentino que vio en la rebelión la más grande rebelión india de todo el continente, 5 tomos y todo. En los años 50, que San Marcos lo toma con Carlos Daniel Valcárcel, pero después viene y es el descubrimiento de los investigadores internacionales europeos y norteamericanos. Oye, esta rebelión es increíble, pero ¿cuál es el viso? ¿Cuál es el lente de visión para mirar la rebelión? ¿Por qué se interesan los historiadores más sofisticados del mundo en la rebelión de Túpac Amaru? Porque tiene tantas cosas tan extraordinarias, pero los últimos que nos enteramos somos los que somos descendientes de ellos, los que somos descendientes de los pueblos que lucharon con ellos. Entonces, hay comunidades y hay parroquias donde hay archivos. Todo eso tiene que ser materia de investigación para recuperación y trazar nuestra propia historia y después compartirla con los centros universitarios, locales, nacionales, etcétera, internacionales, pero tiene que empezar desde nosotros, desde nuestro propio quehacer académico. No hay nada especial en la investigación, en el estudio, y nuestros jóvenes son sumamente inteligentes, y mejor si son hablantes de lenguas originarias, porque ellos van a entender lo que nosotros ya no podemos, porque nos han mermado el conocimiento no hablando nuestra propia lengua materna, como debe ser, tendría que ser un hecho, para no tener casos como el que ocurrieron con la presentación de Bellido en el Parlamento, que son una vergüenza internacional, ¿no? Si es que el país quiere subsistir como Estado-nación, digo, ¿no? Pero eso. Muchas gracias. Doctora Cristina. Adelante, pero antes de darle la palabra a Adolfo y al otro Alfonso que ha pedido la palabra, quisiera agradecerle la presentación de Cristina y agradecerle también a los jóvenes de San Marcos de Comunicación Social que están editando las intervenciones para poder publicarlas fraccionalmente por los tiempos y también transcribirla incluso en texto y por supuesto también en audio, porque tenemos en iVoox el canal del Grupo Emancipador que retransmite todo, el canal de YouTube y a través de Facebook que siempre está permanente las intervenciones completas, pero sale también fraccionado por temas en la web revolucion3octubre.com. Bueno, vamos a pasar quisiera anunciarles antes de que dé la palabra a Alfonso y Adolfo, el día miércoles 10 tenemos la presencia de Manuel Lafo, que justamente a partir de la proclama de Túpac Amaru va a trazar el plan de descolonización que se plantea como propuesta. Y luego el día sábado, todavía no ha confirmado Miriam, va a estar Miriam y Luis Manuel Sánchez respecto a la democracia que nos enseñaron los incas, al tipo de gobernanza que nos enseñó el Tahuantinsuyo. Así que van a estar el miércoles y el sábado, dos importantes eventos que van a coronar un poco este ciclo de Túpac Amaru y Micaela Bastidas. Adelante Adolfo, luego Alfonso. Sí, primero elogios para la doctora Cristina. Ha sido extraordinaria su exposición y me ha conmovido. Tanto así que me ha hecho recordar mi primer viaje que hice a Cusco, hace bastantes años. Había leído un breviario de Garcilaso de la Vega
Y ahí recuerdo un pasaje en la que se establecía que cuando personas del incanato iban al Cusco, le daban la venia a quien venía del Cusco, lo cual ya significaba estar en el Cusco un estatus especial para la gente. Eso al imperio incaico. Bueno, cuando llegué al Cusco, establece el Salón Tupac Amaru en Palacio de Gobierno, y eso nos entusiasmó a muchos. Y había leído justamente por eso a Juan José Vega. Claro. En su libro muy documentancia que hubo del exterminio de la familia de Tupac Amaru. Claro. Fue lo más salvaje que se había visto. Decía yo, los que mataron a Jesucristo en el Gólgota, esos hubieran aparecido unos santos al lado de estos españoles. Muy bien. Mi impresión es que cuando llego al Cusco, veo cómo la ciudad española está encima de los cimientos de la ciudad incaica. Y ahí eso es la violencia conquista española. Y cuando yo pregunté, ¿y con qué piedras han hecho las iglesias de San Saguamán? O sea, la fortaleza de San Saguamán, creo que se pronuncia San Saguay, que suministraba los materiales para la ciudad castellana en el Cusco. Eso me conmovió profundamente. Y entonces, con los ojos llorosos, mis compañeros que me acompañaban, oye, ¿qué tienes? Y yo le dije, bueno, el machismo de por medio estaba, obviamente, en esas circunstancias. Yo dije, creo que es el Soroche. Allá me dicen, entonces vamos para que descanse. Muy bien, esa fue la impresión que tuve. Y con lo que usted, doctora, nos está relatando, obviamente que la violencia es mucho más de lo que yo me imaginaba. Y creo que es un compromiso que tenemos que asumir todos a eso, para por lo menos difundirlo en nuestro radio de acción cada uno de nosotros, porque es importante y esto no puede quedar oculto ni tapado. Es salvaje. Y entonces es racismo. Y eso es el mérito de Castillo, de Perú Libre, de poner a flor. Mire, este es el Perú que ha venido siendo ocultado. Bueno, eso es. Gracias por permitirme gracias a ti, Adolfo. Estas expresiones y mis elogios, reitero, a la doctora Cristina. Muy pertinente, muy pertinente. Y creo que la mayoría que conoce Pachacamac han visto los dioses originarios en sitios diferentes de los dioses del Inca. Nunca competían. Buscaban su espacio y ahí tenían. O sea, no había esa posesión, esa invasión o ese ocultamiento de los dioses locales. Estaba ahí. Claro. Y es muy importante ese gesto. Adelante, Alfonso. Bueno, muchas gracias, doctora Herencia, doctora Cristina, para toda su presentación, y también gracias por apuntar a un pequeño comentario que puse yo en el chat. Y al respecto yo quiero complementar de que sin duda alguna yo doy mucha importancia a todo el legado de los pueblos originarios cuyas raíces siguen viviendo en el Perú. El tema de la territorialidad, sin embargo, creo que tenemos que verlo también con tal vez un poco más precisión histórica de todo lo que ha pasado, con la conciencia misma de los pueblos originarios sobre sus territorios. Y al respecto, yo había preparado una propuesta como contribución a la discusión sobre la reforma del Estado, y por tanto me gustaría poder enviar esta propuesta a usted. Si usted podría poner en un chat un correo electrónico, me gustaría compartir esto. Yo mismo creo mucho en el diálogo. También soy convencido que la espiritualidad originaria
de los Andes, ¿no? La cultura ancestral es una cultura de paz, que significa una cultura de respeto a la vida, de todo ser. Por lo que yo sí efectivamente tengo otra mirada sobre la rebelión de Tupac Amaru, que yo creo que no ha contribuido a la emancipación de los pueblos originarios, aun cuando sí ha contribuido al cambio político general del país. Ha despertado a los criollos a hacer una independencia que no era lo que creo usted misma está realmente queriendo plantear para los Andes. Claro, claro. Entonces, sobre el tema de la violencia, creo que tenemos que tener mucho valor para ver con objetividad lo que realmente pasó. No solo con esta rebelión, sino también lo que pasó poco antes de la invasión española en las Américas. Muchas gracias, Alfonso. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias también, Gracias. Cristina. Espero su correo electrónico. Así, ahí está ya el correo electrónico, muy fácil, cristina.herencia. Muy bien, yo creo que este tema es sumamente importante, además es actual. No sé si ustedes han estado al tanto un poco de los debates por el mundo rural, y el tema de la reforma agraria de Velasco fue la transferencia de tierras, pero el propósito era transferir poder, y el transferencia de poder es a los valles, a los territorios, a las culturas que están habitadas. Por esa razón se desarrollaron un poco las organizaciones agrarias en cada sector, y se desarrolló el programa de asentamiento, bueno, me acuerdo que se llamaba Proyectos Integrales de Asentamiento Rural. Es decir, tema que se trata de que dar capacidad de gestión a cada uno de los valles, de las cuencas o microcuencas, porque ahí están los pueblos originarios justamente. Y este tema ha sido retomado ahora por Andrés Alencastre, me parece que está haciendo bastante difusión del tema, en el sentido de que esta debe ser el eje del desarrollo agrario, más que el desarrollo agrario, un cambio del mundo rural. Y por lo tanto, el Ministerio de Agricultura ya no debe ser Ministerio de Agricultura, debe ser Ministerio de Desarrollo Rural, quizá, o Desarrollo de los Pueblos Originarios, para garantizar que realmente desde la base se pueda lograr un desarrollo importante, descentralizado, federativo, si se quiere, de múltiples naciones, plurinacional en el sentido estricto de la palabra, con poder a cada nación. Entonces el tema está muy actual, está vigente, por eso es que le agradecemos nuevamente a Cristina que su intervención y que persista en ese tema, contagie, como nos ha contagiado a todos de esta temática, y trataremos de difundirlo lo máximo posible. Muy bien, Perfecto. muchas gracias a todos por su presencia, por Gracias. su participación. Estarán atentos a la difusión de este documento. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Un aplauso para Cristina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Cristina. Ups. Buenas noches, mamá.